Tal y como lo habíamos anunciado, ya tenemos en la línea telefónica, ya te vamos a conversar por Zoom, vía Zoom. Nos vamos a conectar con Alfredo de la Cruz, analista internacional y politólogo. Por supuesto, los temas obligados, las elecciones de Colombia, una vez que Gustavo Petro se impuso como presidente de Colombia, venciendo a Rodolfo Hernández, y qué podría significar para Colombia y toda el área de Latinoamérica este triunfo, este giro que ha tomado Colombia. Bienvenido, buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros y por conectarse. Como decía, pues ha dado un giro Colombia en este momento con el triunfo de Gustavo Petro, que aunque para algunos era esperado, para otros no. ¿Qué podríamos esperar? Mucho nerviosismo, se habla de la economía, ya después de la primera vuelta el dólar había caído, personas entendiendo que les va a tocar tal vez un panorama parecido a Venezuela, de tener que salir. Se hablaba mucho de expedición de pasaportes en el fin de semana. Es decir, que las redes desde ayer estuvieron muy activas en este sentido. Sí, mira, el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia es una victoria para América Latina. Y sobre todo una victoria para los grupos, para las minorías y precisamente las personas de etnia negra, en el sentido de que en Colombia las minorías y las personas negras han sido invisibilizadas a través del tiempo, y sobre todo que es un hecho histórico que por primera vez llega un presidente de la izquierda al Palacio de Nariño, donde la derecha siempre ha sido preponderante. Podemos trasladarnos hasta principios del siglo pasado, donde liberales y conservadores se enfrentaron constantemente en una especie de bipartidismo en Colombia, lo que tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 llevó a una especie de entente entre los liberales y los conservadores, que lo llevó prácticamente a coincidir en un mismo espacio político. Y desde ese entonces a la izquierda le había sido imposible acceder al poder, puesto que en los últimos 20 años esa unión entre liberales y conservadores estuvo representada en la figura de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia, que constantemente fustigaron a la izquierda, y eso le impidió llegar al poder, con todo lo que hay detrás de esto. Que luego, a lo largo de todo este tiempo, hubo una serie de asesinatos. Por ejemplo, podemos ver cuando el actual presidente electo, Gustavo Petro, sale de un movimiento armado revolucionario como el M19, Movimiento 19 de Abril. Este movimiento se forma por allá, en los 70, cuando precisamente este señor que había sido presidente, Rojas Pinillas, perdió las elecciones del 70, había sido dictador entre el 53 y el 57, y en el 70, cuando todo el mundo creía que iba a regresar al poder, pues de mano de Pastrana se orquestó lo que se entendió que fue un fraude. Y ahí, bueno, de esta situación sale el movimiento M19, que fue un movimiento de izquierda, pero no marxista, no era tan violento, era algo democrático, aunque tuvo momentos cuando se da a conocer, como cuando robó la espada de Bolívar. Y más tarde, eso fue en 1974. En el 1980, cuando se celebraba en la Embajada de República Dominicana en Bogotá la fiesta de la independencia dominicana, pues el grupo M19 asaltó la embajada
donde habían unos 15 embajadores de naciones muy importantes y tomaron la embajada. En ese entonces el embajador soviético no fue secuestrado porque se fue escasos minutos antes, pero secuestraron al embajador de Estados Unidos, al de Israel, al de Brasil, al de Austria y una serie del anuncio del Vaticano. Bueno, de ese grupo se desactivó. En ese tiempo Petro fue preso, pero ese grupo se desactivó en los años Navarro Ward, que fue gobernador de Nariño y fue presidente de la Asamblea Constituyente, que en el 91 dotó a Colombia de nueva constitución. Bueno, fue de ahí, de ese grupo viene Petro. La situación que se da ahora es el temor que tienen muchas personas de que Gustavo pueda tornar al eje Castro-Ortega chavista. Sin embargo, nosotros creemos que esas aprehensiones son infundadas, puesto que las aspiraciones que ha mostrado Gustavo en su discurso y en su accionar es que él aspira a la socialdemócrata, al estilo de gobierno de Europa, algo muy similar a la aspiración de Gabriel Boric en Chile. Entonces, el detalle está aquí y es lo que preocupa a otros, qué pueda pasar con Gustavo Petro en un país que tradicionalmente se conoce por lo violento y por los asesinatos de líderes opositores. Pero que ha cambiado muchísimo, porque lo que ha logrado Colombia tal vez era impensable años atrás. ¿Cuántos? 10, 15 años atrás. Incluso en Colombia ha crecido hasta el turismo, insisto, algo que tal vez era impensable años atrás. Entonces hay la preocupación de muchos de que esto pudiera ser un retroceso para el país y para lo que ha logrado. Bueno, mira, eso es interesante porque debemos de reconocer que bajo los gobiernos conservadores de Álvaro Uribe Vélez, el país de alguna manera recuperó espacios, zonas que estaban vedadas a la población normal, puesto que en Colombia, para tú alejarte un poco de las ciudades principales, tenía que tener una gran escolta, vehículos blindados. Y fue un trabajo laborioso. El problema es, para muchos, a qué costo se logró esto. Pues, por ejemplo, un detalle interesante de esto es que en el año 1984-85 se inicia un proceso de pacificación bajo el gobierno de Belisario Betancourt con las FARC y otros grupos revolucionarios. Bueno, con ese acuerdo de paz y la desmovilización de los movimientos revolucionarios, la FARC, bueno, se creó la Unión Antipatriótica, la Unión Patriótica. Este partido político que se acordó en la firma del Pacto para la Paz, que se llaman el Acuerdo de Paz de la Uribe, porque se firmó en el campamento de la Uribe, que es un municipio del departamento del Meta. Bueno, con ese acuerdo estos grupos iban a participar en actividad política. Sin embargo, fueron asesinados la mayoría de sus dirigentes, candidatos a legisladores, a concejales, intendentes. Y esto fue terrible y ese es el temor que hay. Pero en lo que respecta a tu pregunta, en su discurso, Gustavo Petro ha dejado claro que, por ejemplo, en su discurso de anoche, cuando... Aunque una cosa es el discurso y luego lo que iremos viendo en la práctica. Sí, pero debemos partir de cosas tangibles y, por ejemplo, hasta ahora su discurso no ha sido un discurso de una izquierda beligerante, tomando en consideración que el movimiento 19 de abril no fue un movimiento así, no era marxista y creía en la democracia. Entonces, en ese sentido, él dejó anoche claro, le tiró piropo al capitalismo, pero también dejó caer sus dardos de que no se podía salir del capitalismo porque había una deuda histórica acumulada que hay que resolverla de alguna manera. Ahora, su programa es tan ambicioso que a muchos nos tiene preocupados, como es, por ejemplo, la educación gratuita desde la primera
edad hasta la universitaria. Por ejemplo, otro detalle que él habló es retomar los acuerdos de paz del 2016 con las FARC, e incluso incluir a LN, el Ejército de Liberación Nacional, que todos sabemos que en los gobiernos conservadores Uribe lo implosionó, buscó inactivarlo de toda la manera, y una de las cosas que también bajo la aprobación de Iván Duque, el actual presidente, es que la mayoría de esos acuerdos se le pusieron obstáculos. Entonces, Petro ha prometió en campaña retomar esos acuerdos de esta guerrilla desmovilizada que se convirtió en un partido político, y de ella se desmovilizaron 13,000 guerrilleros, pero ese conflicto de casi 7 décadas dejó 260,000 muertos en Colombia. Entonces, dado esto, se pregunta uno qué pasará con los conservadores, pero hay otra situación y tiene que ver con la industria petrolera. Petro ha dejado ver en su discurso que hay que avanzar rápidamente, de manera acelerada, hacia la energía verde. El problema, el detalle está en que él ha dicho que no va a otorgar más exploraciones petroleras, lo cual tiene a esa industria asustada, pero también a otros sectores productivos, porque esa industria petrolera aporta el 4% del Producto Interno Bruto de Colombia y un 18% de los ingresos fiscales de aquel país. Y dado que él ha hablado de aumentar los impuestos a las élites para costear su ambicioso programa social, ciertamente esto tiene muy preocupado a más de uno. Y con relación a los Estados Unidos, ¿qué plantea Gustavo Petro en cuanto a las relaciones con este país? Bueno, anoche en su discurso él hablaba de eso, que lo invitaba precisamente a ver cómo podían colaborar, porque si algo tiene Gustavo es que es bastante inteligente. Yo no pienso que él hará... Yo no pienso que él mirará al eje Castro-Ortega chavista. Yo pienso más bien que Gustavo Petro mirará hacia Boric y hacia la democracia socialdemócratas europea, puesto que recuerda que luego en su exilio, porque con los acuerdos de paz aquellos, a algunos de estos guerrilleros desmovilizados se le aseguró la vida asignándolo en delegaciones extranjeras. Y él, por ejemplo, estuvo en Europa, estuvo en Suecia, y él duró 4 años viviendo en Europa, de manera que él conoció y concluyó su formación política en Europa. Y ese es el modelo económico que él sigue, un modelo económico más amigable con la sociedad, con la población, más con una riqueza mejor distribuida. No tan capitalismo salvaje como el que hasta ahora han enarbolado los conservadores en Colombia. Y precisamente la llegada de Petro al Palacio de Nariño como presidente electo te dice que esa sociedad sigue dividida desde el 48 hasta acá, y que precisamente cuando Petro gana ahora es porque ya los conservadores no encontraron más medios para retener el avance de la izquierda, tomando en consideración que precisamente con los asesinatos que ocurrieron entre el 85 y el 90 del siglo pasado, cuando se formó la Unión Patriótica, precisamente en el año 2014 el Tribunal Supremo de Colombia determinó que ocurrieron crímenes de lesa humanidad, pues elementos del poder, elementos políticos, se asociaron con agentes de seguridad del Estado, con grupos de narcotraficantes y con sicarios, precisamente para asesinar dirigentes de la izquierda e impedir que ésta ascendiera en términos políticos. De manera que el escenario en Colombia, a pesar de la estabilidad de los últimos años, tiene a muchas personas preocupadas precisamente por lo que nos muestra la historia reciente o la historia en los últimos, ay, perdón. No importa. Besos a esa princesa. Precisamente por esa experiencia de los últimos años
en que por los incontables asesinatos y desapariciones de miembros de la izquierda, y precisamente toda esa trapisonda tiene a más de uno preocupado. De todos modos, en términos generales, en términos políticos, para América lo ve como una victoria de los desposeídos. Decía Lula da Silva que es un triunfo para la democracia, no todos lo vemos así. Bueno, habría que ver esto en el contexto, por ejemplo, de los pasos que ha dado la izquierda del año pasado, donde en países como el Perú ganó la izquierda, un presidente de izquierda, Pedro Castillo. En Honduras, Xiomara Castro. Y también tuvimos un presidente de izquierda, bueno, en Chile con Gabriel Boric, y ahora con Petro en Colombia. Y es muy probable, los números dicen que en las elecciones de Brasil en octubre próximo se presenta Lula como favorito, de manera que parecería ser que América Latina está girando a la izquierda, lo que no es novedad, porque si se observa el panorama político o histórico, América Latina por tiempo gira cada ciertos ciclos, gira a la izquierda y luego torna a la derecha. Toma fuerza esa unión entre República Dominicana, Costa Rica, Panamá y recientemente Ecuador en cuanto a democracia para el desarrollo en la región. Bueno, mira, ese proyecto para el desarrollo en democracia que involucra a República Dominicana, Costa Rica y Panamá, bueno, es un proyecto interesante desde el punto de vista, de distintos puntos de vista, desde el geopolítico, desde el comercial, si se quiere. ¿Por qué? Porque República Dominicana ha vivido siempre de espalda a Centroamérica y el Caribe, en términos históricos. Entonces, con esta situación que tenemos en el oeste, en nuestra frontera, el gobierno dominicano actual se ha dado cuenta que tiene que salir de esa tradición que tenían los gobiernos dominicanos de vivir de espalda a la realidad internacional. Y eso es muy positivo porque ha llevado a obtener reconocimiento de otros países, del mismo Estados Unidos. Y, por ejemplo, a interesarse en el problema de Haití a otros países latinoamericanos. Incluso el mismo Papa Francisco, luego de que surgiera esta iniciativa y se reunieran los presidentes de estos tres países, se ha expresado a favor de la situación de Haití, de ponerle un rostro humano. Igual se ha expresado Argentina, México y otros países de Latinoamérica. Entonces, desde el punto de vista de los intereses nacionales, esta alianza para el desarrollo en democracia es completamente positiva y en términos económicos más, pues abre nuevos mercados a la producción nacional. Nos quedan unos pocos minutos con usted en el aire y es que a partir del día 7 de agosto, pues vamos a ver todo lo que Colombia y todo lo que puede repercutir pues a nivel mundial con la decisión de haber colocado ya como presidente electo a Gustavo Petro y que iniciarían sus funciones a partir de agosto. Pues ya vamos a ver qué trae consigo todo esto, si para nosotros han sido simplemente estudios o especulaciones o todo esto ya se llevaría a la práctica o vamos a cambiar. Con relación a nuestro territorio, a República Dominicana, que hemos visto en los últimos días. ¿Tú quieres aterrizar en el patio? En el patio, yo quiero venir al patio a ver qué es lo que ocurre con esos actos proselitistas a destiempo. La política en la República Dominicana tiene exactamente unos minutitos. Después que retornemos de la pausa, entonces usted pues nos da esa pincelada de qué pasaría con la República Dominicana en torno a esta situación. Vamos a una pausa, regresamos con más de qué pasa. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.